noches, gracias por estar aquí, un día tan espléndido para disfrutar de una noche magnífica en Altagracia. Tengo un baño de Córdoba intensivo, porque este es el tercer lugar ya en el que estoy en pocas horas. Venimos de Leones, y también fue una jornada emotiva con otras características, por supuesto, un poco más tensas y movidas, pero gracias a Dios, con el afecto de la gente, intacto, sin ningún problema. Río Ceballos anoche, una maravilla también. Así que enormemente les agradezco que se den cita un día como hoy de descanso, dispuestos a cierto maltrato en el espejo que genera este libro. Este libro no es un libro amable, ¿no? A veces el espejo no es un objeto amable, no devuelve lo que uno quisiera ver. No es que esto sea el espejo, es un espejo. Podemos elegir no mirarnos en este espejo, pero me miro a mí mismo aquí y prefiero siempre la crudeza de lo que devuelve el espejo antes que meterme en el espejismo que generan algunos otros relatos. Yo quiero contarles primero que este libro tuvo una larga gestación imaginaria a lo largo de muchos años. No este libro diciendo lo que dice, sino mi primer libro. Ingresé al periodismo porque me gusta la literatura, porque me gusta escribir antes que otra cosa. Lo demás fue contingencia, lo demás fue suerte, agradecimiento a la vida que me fue conduciendo y rodeando de personas, de verdaderos maestros, de personas que me ayudaron enormemente en el crecimiento profesional. La radio fue una de esas mágicas sorpresas, después llegó la televisión, pero mi vida periodística comenzó escribiendo y pretendiendo que el periodismo se transformara en una excusa para arribar alguna vez a la literatura. Aquí está presente mi señora, y desde que éramos chicos yo le prometía que iba a ser escritor. Bueno, tardé un poco, creo que me tuvo una paciente fe. Y siempre soñé que el primer libro que escribiera, que muchas veces imaginé sería una novela, no un ensayo político así tan crudo, tan directo, tan sin eufemismo, sin anestesia. Siempre pensé, no obstante, que ese libro me tenía que representar cabalmente, que me tenía que sentir como frente a un espejo. Sentir que en esas páginas estaba yo. Porque si sentía eso, iba a estar seguro que a quien ofreciera el libro me iba a poder descifrar. Y fíjense lo que son las cosas, ¿no? La sabiduría de alguien que maneja los hilos allá arriba. Este libro nació de una forma muy vertiginosa gracias a la insistencia de Tamara, entre otras cosas, a quien agradezco enormemente, a Tamara y a Pablo, su esposo, de Emporio Ediciones, porque me instigó a escribir. Y este libro iba a ser, en realidad, no pero este libro que teníamos pensado iba a ser un libro entre Claudio Fantini y yo. Un diálogo político, de política internacional y de política nacional, cada cual abordando a través de un diálogo, de unos reportajes. Se iba a llamar Tiempos Bárbaros. Las contingencias de este año, que fueron múltiples, el clima, la atmósfera política de este año, más un evento que no estaba en los planes absolutamente de nadie, que fue la enfermedad repentina de Mariano Grondona, que me obligó a reemplazarlo durante 2 meses, fueron generando en mí una urgencia, sin yo darme cuenta. Cuando ya habíamos empezado a grabatear muy poquitas páginas, cuando Mariano regresó
al trabajo. Tamara me llamó por teléfono y me dijo, ¿y se juntan con Claudio? Dije, mira, Tamara, lo único que se me ocurre escribir, y puedo escribir, es algo muy personal. Yo a Claudio lo adoro y creo que ese libro lo podremos hacer alguna vez, pero siento que en este momento hay algo que decir y lo puedo decir únicamente con mi tono, sin involucrar a nadie. No quisiera involucrarlo a Claudio en lo que tengo para decir. ¿Eso significa que te vas a hacerlo solo, ¿no? Sí, todo por mensajito de texto. ¿Miento? No miento, ¿no? Bueno, así fue. Este libro nació así, vertiginosamente, y en cada momento de cada día, cada hora, se iba gestando. Y paralelamente, mientras se gestaba mi primer hijo, mi mujer gestaba nuestro cuarto hijo. Créanlo o no, cosas de la vida. Benicio Rossi tenía una fecha para nacer y se demoraba y se demoraba. Y yo ya tenía el libro casi terminado. Y un día le dije a mi mujer, mirá, lo termino y escribo la dedicatoria porque tiene que nacer Benicio y está esperando que termine el libro. Este libro terminé de escribir las dedicatorias el 27 de septiembre. La mañana del 28 de septiembre nació Benicio Rossi. Así que este libro es letra de mi sangre, que nació unas horas antes de mi verdadero hijo, sangre de mi sangre. Es una metáfora que no solo la digo para impactar, sino porque quiero decirles que aquí están mis entrañas. Así como nuestro hijo, sangre de nuestra sangre, están nuestras entrañas, la de mi mujer y la mía, en este libro están mis entrañas. Este libro soy yo, y así no escriba otra cosa a lo largo de mi vida, me sentiré representado, dicho, cabalmente dicho. Este libro es una urgencia, tiene la forma de un manifiesto, de una proclama, de un panfleto, si ustedes quieren. Este libro pretende decirnos como un espejo, es la libertad, estúpido. El estúpido fue una palabra que usó un asesor de Bill Clinton en su momento cuando campeaba la campaña electoral en Estados Unidos y había que acertar en el punto en que la ciudadanía se iba a conectar con ese candidato. ¿Qué hacía falta decir, reparar en ese momento? Entonces le susurró el asesor, es la economía, estúpido. Y así fue, habló de la economía. Entonces, esto que no pretende ser una frase ofensiva es, despierte. Ya muchos hombres a lo largo de la historia en Argentina nos conminaron a despertar, a darnos cuenta. Ortega y Gasset, después de pasar unos años inolvidables en la Argentina, en varios viajes, allá en comienzos, en las primeras décadas del siglo XX, se fue y dijo: argentinos a las cosas. Háganse cargo, a las cosas, no pierdan tiempo en querellas, en tonterías varias. Tienen un país maravilloso. Otro, mucho más crítico y lacerante, dijo, más o menos en la misma época: la Argentina es un país que crece mientras los argentinos duermen. Porque cuando los argentinos despiertan, bueno, se ocupan a veces de saquearla. Entonces, en esta oportunidad, es decir, se trata de la libertad. ¿Qué libertad? Empezamos por ahí. ¿Qué libertad? Inmediatamente la palabra libertad tiene, desde lo político, adelante, por favor. Ya encontrarán alguna silla. Acá, allá hay silla. Si pasan por acá. La libertad es una palabra que tiene connotaciones en política no demasiado felices, porque sobre ella se ha arrojado un estigma, el de algunos falsos profetas de la libertad,
algunos que confundieron la libertad con una receta económica, que redujeron a la libertad, impostores de la libertad. La libertad, lo liberal, se transformó en una mala palabra en la Argentina, tanto es así que ni siquiera aquellos que se creen o que palpitan una conciencia liberal tienen el valor, el coraje de decirlo. Este libro podría haberse llamado Soy liberal. ¿Y qué? Hay una mácula, un pecado. Entonces, para plantear de esta manera, tengo que hacerme cargo, primero, de definir qué libertad. ¿Y libertad para qué? La libertad a la que apela este libro es una libertad arquitectónica, una libertad profundamente asociativa, una libertad individual acompañada única y fundamentalmente por un contrapeso, por eso arquitectónica. El peso de la responsabilidad individual proporcional en el mismo término. Los argentinos tenemos un dilema, un problema con la libertad. Hemos entregado la libertad una y otra vez repetidamente, generaciones y generaciones de argentinos. El siglo XX fue un muestrario absoluto de esa entrega de la libertad. Hemos tenido militarismos, personalismos, anarquía, democracias frágiles, dictaduras varias, siempre salvadores que se hacían cargo del todo para salvar en nombre de la patria o de la argentinidad o de la nacionalidad, para salvar algo que era un todo, olvidándose siempre de algo que era un individuo. Aún aquellos que bregaron por derechos sociales y que le otorgaron derechos sociales, siempre desembocaban los procesos políticos en una apelación a lo colectivo, que de alguna manera borraba la esencia fundamental de cualquier sociedad, la riqueza fundamental, la posibilidad de que los individuos se desarrollen por sí mismos, con un capital propio y una responsabilidad propia para fertilizar el medio en el que viven. Esa idea liberal fue la idea que movió a los primeros liberales en la Europa que de pronto comenzaba a ser contestataria contra las monarquías. Allí nacieron los liberales, en oposición al rey, en oposición al monarca, en oposición al todopoderoso que aplastaba al individuo en sus derechos básicos y esenciales. Miren ustedes cuánta malinterpretación y tergiversación hasta llegar a ideas liberales que tenían que ver con libertad de mercado, con cuestiones financieras o monetarias. Nunca pudo ser liberal nadie que haya estado bajo la órbita de una dictadura militar. Cuando me dicen que Martínez de Oz fue liberal, digo no. Cuando me dicen que allí nació el neoliberalismo, digo no. En todo caso, un neoliberismo, un libertinaje financiero para la satisfacción de la corrupción de unos pocos, no más que eso. Muchas veces el libertinaje se confundió con el ejercicio de la libertad. Y la Argentina también es pródiga en esos arrebatos libertinos. Porque cada caudillo que nos ha gobernado ha tenido esa tentación, la de ser un refundador, la de poner la piedra basal de algo nuevo, olvidando el trabajo arquitectónico con lo bueno y con lo malo de lo que quedó. Tantos refundadores tuvimos como tantos periodos terminamos refundidos. Y esa paradoja y ese juego de palabras tiene que ver con nuestra historia. Por eso entonces este libro pretende decir que hay hoy una nueva emergencia en la Argentina. Es la libertad, que pide a gritos
que los ciudadanos, los habitantes, los hombres y las mujeres de este país recuperen su valor, casi en la misma proporción que recuperar su dignidad. Porque la libertad es eso, pura dignidad, puro libre albedrío, pero ¿saben qué también es? Pura intemperie, pura soledad. El hombre libre toma decisiones permanentemente, nadie las toma por él. El hombre libre está en la intemperie frente a las decisiones, cada opción, cada día, el hombre libre decide lo que está bien y lo que está mal, decide ser honesto o ser corrupto, ser trabajador o ser un displicente parásito. El hombre libre, en toda la dimensión de su libertad, tiene una profunda soledad, porque nadie viene a decidir por él. Por eso es que la libertad no es ese paraíso formidable que soñamos cuando somos jóvenes o chicos. Quiero ser libre, quiero hacer lo que siempre soñé. Esa disposición de corretear por la hierba indefinidamente, esa idea poética, metafórica de la libertad, esa es bella, pero eso es una metáfora. La libertad aquí, ahora, en la vida de relación, es otra cosa. Por eso en este libro está citado Erich Fromm, que escribió un libro maravilloso, El miedo a la libertad. A mediados del siglo XX, Erich Fromm intentó descifrar por qué las sociedades, por qué las masas del siglo XX podían llegar a entregar su libertad tan fácilmente a dictadores, a fundamentalistas, al fascismo, al nazismo, al comunismo, al militarismo, a todos los colectivismos que ofrecían algún tipo de paraíso. El nazismo con la idea del hombre nuevo y del ser superior y la raza superior. El comunismo con una igualdad de ejército, con una igualdad de cuartel, mentirosa por cierto, porque había un grupo privilegiado de burócratas que eran los que decidían qué le convenía al pueblo. Siempre los colectivismos estuvieron abrazados por uno o muchos o varios titiriteros que alquilaban esas libertades individuales a sujetos, a personas, a seres humanos que estaban dispuestos a entregar. Toma, aquí está. Es una mochila muy pesada, porque la libertad no garantiza equidad, porque la libertad no es necesariamente un camino para encontrar la igualdad, ni el porvenir venturoso, ni la riqueza necesariamente. A veces las malas decisiones en plena libertad, en pleno uso de nuestras facultades libres, nos puede conducir a caminos equívocos, a errores, a tropiezos. Entonces siempre, o muchas veces, es tentador aquel que viene y te dice, síganme, no lo voy a defraudar. Y ese reflejo de una frase que resuena hoy en nosotros, pudo haber sido otra frase de otro tiempo, la excusa de la patria, la excusa del movimiento, siempre las excusas que convencían a las masas de que por alguna razón superior debían entregarse a ese liderazgo, a ese camino trazado sin chistar. Y muchos dijeron, bueno, dime cuánto tengo que ganar, dónde debo estudiar, qué debo leer, puedo comprar dólares, puedo viajar, cuánto debo tener, cuánto debe ganar mi familia, qué es lo bueno, qué es lo malo, dónde están los buenos, dónde están los malos, por favor, necesito que alguien me lo diga. Todas estas cosas le resuenan de este tiempo que vivimos, de esta sociedad actual, de esta Argentina de hoy, ¿verdad? Cuando la Argentina tiene empresarios indignos que a golpe de teléfono reciben órdenes,
Mañana no me publican en los diarios ninguna oferta. ¿Dónde está esa norma escrita? ¿A qué procedimiento administrativo responde? A ninguno. A la arbitrariedad patentizada por un bárbaro encarnado en esta figura cuasi patética y ridícula que se llama Guillermo Moreno. Allí está patentizada la barbarie de un poder que pretende imponer, por supuesto con una platea de muchos que se dejan imponer, las más absolutas y diversas arbitrariedades. Entonces, ¿saben qué? La libertad hoy en Argentina está en terapia intensiva y la propiedad privada hoy está en agonía. Y no parecerá exagerado, desmedido este concepto, y les puedo asegurar que no. Porque a veces la libertad, a lo largo de la historia, se entregó a golpes militares. De golpe se perdía la libertad. Entonces venían las botas, venían los militares, venía el salvador de la patria, el que venía a poner orden, y una sociedad entregaba, ciega. Por favor, orden, porque ya no damos más, porque hay atentados, porque hay guerrillas, porque hay subversión, porque hay movimientos paramilitares, asesinatos, secuestros. Alguien, por favor, que nos salve. Como una especie de rebaño asustadizo que busca al pastor, como si se tratara de una religión. Así perdíamos la libertad de golpe. Años sufriendo, años ensangrentados vivió la Argentina por esa entrega de la libertad, esa incapacidad para encontrar una dimensión arquitectónica para firmar un contrato social entre nosotros que nos dé en el respeto de la ley y en la seguridad jurídica, en las normas, nuestro verdadero reaseguro para vivir en paz, para progresar, para lograr la equidad. Pues eso ocurría antes. Afortunadamente estamos a punto de cumplir 30 años de democracia. Entonces ya no hay golpes militares, ni creo que los haya. Ya los militares no saben ni lo que son, ni qué rol cumplen, ni para qué sirven en Argentina. Otra barbaridad. Hoy los golpes son sutiles, son sistemáticos, son quirúrgicos. La libertad se va perdiendo en cuotas, la libertad se va perdiendo en tramos, la libertad se va perdiendo en pequeñas partes. Ya está ese viejo poema atribuido a Bertolt Brecht. Primero vinieron por los rubios, no me preocupé, no era rubio. Después fueron por los morochos, no era morocho, palabras más, palabras menos. Después fueron por los judíos, no era judío. Ya es tarde, están golpeando mi puerta. Así es la representación, o esa es la representación más cabal de las pérdidas de libertades. Esto de papá Estado se lleva todos los dólares. ¿Usted por qué quiere comprar dólares? Antipatria, gorila. Porque quiero, porque se me ocurre, porque es mi patrimonio, porque es lo que pertenece a ese ámbito que se denomina propiedad privada, que para algunos bárbaros que detentan el poder del Estado nos quieren convencer que es un insulto. Acumular capital, tener amor por la propiedad privada es un insulto. Mientras tanto cosechan sus palacios, los palacios en Puerto Madero o en el Calafate. ¿Esas qué son? Propiedades privadas, señoras y señores. Enriquecimiento. La justicia argentina dice que no es ilícito, pero es enriquecimiento al fin. Estamos plagados de ejemplos que nos están mostrando en nuestra cara que la inequidad mayor es la de la arbitrariedad y la mentira. Por eso la emergencia de rescatar esa libertad.
Ahora, ¿libertad para qué? Dirán, hay libertad de prensa, mire las barbaridades que usted está diciendo. La libertad no se le debe a nadie. La libertad no se la debemos a Cristina, ni se la debemos a Menem, ni se la debemos a ningún caudillo que pretenda facturarnos el clima de libertad. Su beneficio económico o el suyo, o su bancarrota, o mi beneficio económico, no se lo debo a nadie. En la cultura política tergiversada están los detractores que dicen, ¿qué te quejas si a vos te va bien? Claro, porque trabajo 7 días por semana, y es mi patrimonio, y es mi capital de trabajo, y es lo que merezco, o tal vez lo haga inmerecidamente, pero es la regla que tengo entre mi trabajo y el capital. Pongo en juego capital humano, capital intelectual. ¿Quién rige los intercambios? Pero hay gente que tiene vocación de súbdito. Lamentablemente, la Argentina está plagada de personas con vocación de súbdito, de servilismo explícito. Y disculpen que lo diga de esta manera, no podemos juzgar a los pobres de toda pobreza, carecientes de toda carencia, con pobrezas acumuladas que por supuesto exceden a este gobierno y se entroncan con la mala praxis de gobiernos anteriores y de administraciones que llegan hasta lo incontable. Aquel que necesita un subsidio hoy está reflejando que necesita lo mínimo, lo indispensable. El problema es que el subsidio se transforme en la verdadera moneda corriente de los intercambios. Entonces, que tengamos no solo pobres o indigentes subsidiados, que tengamos pobres, indigentes, clase media, empresarios, políticos, capitalistas, militantes, todos subsidiados. Que el subsidio se transforme en el órgano de reclutamiento de obediencia debida. El subsidio que borra la dignidad de pensar por sí mismo y obedecer con fe ciega los mandatos del modelo, este u otro. Entonces, por eso vengo a decir aquí, despertemos. Es la libertad, libertad o barbarie. Y aquí viene otra explicación del libro. Domingo Faustino Sarmiento y la generación del 80 planteaban civilización o barbarie. En el siglo XIX, esa Argentina de esa generación contradictoria, fascinante, portentosa, en algunos casos hasta injusta, terrible, esa generación quiso hacer de un territorio desgarrado en los enfrentamientos de caudillos, quiso hacer una nación. Se propusieron hacer una nación, una sociedad con sus pactos, con su constitución, con sus reglas, con sus leyes. ¿Por qué? Porque querían atraer al inmigrante, a nuestros ancestros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, tatarabuelos. ¿Cómo atraer a esa gente a este bendito suelo, pródigo en riquezas de todo tipo? ¿Cómo atraerlas a esas personas? Con reglas, reglas claras. Venga, mi amigo, lo recibimos, le damos la oportunidad de tener un terrenito, una tierra, un lugar para que usted trabaje. Y le damos una garantía fundamental: libertad bajo la letra de la Constitución, derechos individuales inalienables, igualdad ante la ley del argentino nativo como del argentino que se nacionaliza para trabajar nuestra tierra, y garantía de propiedad privada. Que lo que usted ponga en su sudor y sangre en esta tierra va a ser para usted y para su familia y para sus predecesores. Esa fue la idea de Alberdi: gobernar es poblar. Sarmiento, con todas sus exageraciones, con esa magnitud de superhombre que tenía, de hombre múltiple, militar, maestro, caudillo, economista, científico, ese prohombre, ese hombre múltiple,
de mal carácter, polémico. Ese hombre fue a Estados Unidos y trajo maestras para educar, para que esas maestras multiplicaran a otras maestras. Ese hombre peleó hasta que logró la Ley Nacional de Educación en 1881, que fue el faro, señero de América Latina durante 100 años. Bueno, ese hombre ponía de un lado la civilización, de otro lado la barbarie. La barbarie allí era lo inculto, lo rústico, lo iletrado, lo no instruido. La civilización era la cultura, la educación. Estaba clara la dicotomía. Lo que pasa que esa generación se apagó antes que el siglo XX se transformara